buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario de educación continua en bioética que se organiza desde la maestría en bioética de CISAP. Antes de iniciar con nuestro seminario, les voy a dar un par de indicaciones. Si ustedes quieren interactuar con nuestro ponente, podrán hacerlo a través del chat de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Durante toda la presentación ustedes pueden colocar ahí sus comentarios y nosotros al finalizar la sesión pues le haremos llegar al maestro el día de hoy las preguntas o inquietudes que hayan surgido durante la plática del maestro Reinier. El día de hoy el tema es sobre bioética y biotecnología. Y a nombre del doctor Antonio Muñoz, que se encuentra atorado en el tránsito de la carretera de Ciudad de México a Querétaro, voy a moderar el día de hoy el webinar. Les comentaba, este webinar se organiza desde la maestría en bioética de CISAP. Estamos próximos a iniciar un siguiente ciclo de la maestría, es en modalidad presencial. Si ustedes tuvieran inquietud por tener más informes sobre la maestría o por inscribirse, pueden entrar a la página web del CISAP y ahí agendar una entrevista, o pueden directamente escribir a mi correo patricia.mancilla@cisap.mx. Pues sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro ponente, que también es egresado de la maestría en bioética de CISAP. Él es el maestro Reinier Hernández. Les comentaba, es egresado de la maestría en bioética de CISAP, también es maestro en bioética medioambiental por la Universidad Autónoma de Querétaro, es ingeniero agrónomo por la Universidad Agraria de La Habana, técnico medio superior en informática por el Instituto Politécnico Superior de Informática República Bolivariana de Venezuela, alumno del Centro de Estudio Cultural Padre Félix Varela, donde tomó diversos cursos como Familia y Sociedad, Capital Social y Bien Común, Persona y Cultura, Moralidad, Encuentro y Deseo. Sus trabajos de investigación se han desarrollado en la línea de la ecología como forma sostenible, rectora de modelos productivos y guía para trazar políticas públicas sobre el cuidado, conservación y explotación del medio ambiente. Pues le doy la bienvenida al maestro Reinier y también quiero comentarles que el registro de asistencia se colocará una liga a lo largo de la sesión para que ustedes puedan ingresar a ella y registrar su asistencia al seminario del día de hoy. Bienvenido, Reinier. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Un segundo. Bueno, es un gusto estar de nuevo en el CISAF, eh, tener a Pati, al doctor Antonio y a tantas personas que han contribuido eh, de forma extraordinaria en la formación que hemos hecho. Lo agradezco muchísimo y realmente es una alegría estar de regreso. Bueno, como decía Pati, mi nombre es Reiniel, eh, y el tema que pretendo presentar hoy es bioética y biotecnología, el problema ético ambiental y la crisis ecológica global. Digo pretendo porque es un tema muy amplio, muy grande, con muchas aristas y la intención es tocar algunas de forma profunda y luego tener el espacio para debatir sobre algunas dudas que aparezcan en otras o como se estime conveniente. Tengo entendido que con el doctor Antonio Muñoz tuvimos un tema similar donde el doctor hizo una descripción muy amplia de la situación ecológica actual. Yo estuve revisando la presentación, me pareció extraordinariamente buena, como no podía ser de otra manera. Y por lo tanto quiero ceñirme a un sector particular en la relación hombre-naturaleza, que es el sector agropecuario, y a todo el rol de la bioética y la ética ambiental con sus paradigmas dentro de la ecología y la crisis ecológica. Entonces, sin más preámbulo que eso, pasaríamos a describir un poco la situación actual en la que nos encontramos como sociedad. ¿Me permiten apagar un segundito? Porque creo que... oh, Dios.
¿Se escucha, Pati? Sí, te escucho muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, en la actualidad nos encontramos en la posmodernidad, este momento social, cultural, intelectual que define nuestra generación en cierto punto. Y sin entrar a discutir si es una época de cambio o un cambio de época, podemos decir que la posmodernidad tiene rasgos característicos que son evidentes. Uno de ellos es la crisis ecológica. La crisis ecológica ha marcado las últimas décadas de forma particular y diríamos que incluso el último siglo y medio de la interacción hombre-naturaleza, con una agudeza que requiere ser analizada no solo por un tema científico, sino un tema en el cual se juega la supervivencia de la especie humana como especie. Entonces, la crisis ecológica es un rasgo definitorio de esta época posmoderna, caracterizada también por un pensamiento positivista, donde desde la Revolución Francesa, incluso antes con Augusto Comte y toda la formulación del pensamiento, del método científico, que luego la Revolución Francesa toma como única forma válida de conocimiento, y por lo tanto única forma legítima de medir la interacción del hombre con aquello que lo rodea, eh, se empieza a crear cierto desprecio por otras formas de conocimiento empírico, de otras formas de relación que no pasaran estrictamente por la objetividad del método científico. Entonces, este desprecio genera o fue protagonista, pudiéramos decir, de cierto modelo utilitarista de interacción entre el hombre y la naturaleza, donde toda la relación hombre-naturaleza estaba dada por la utilidad que el medio ambiente tiene para mí. Esto es lo que a continuación definiremos como antropocentrismo y veremos cuál ha sido el efecto que genera en la sociedad y en la forma en la que vivimos hoy en día. Luego, aparece esta discusión bioética, que no vamos a entrar en el origen de la bioética, porque es siempre un camino muy trillado a la hora de exponer sobre el origen, Potter, etcétera, ¿no? Sino quiero centrarme un poco más en esta capacidad bioética que siempre definimos como interdisciplinar y transdisciplinar, para dar un norte a la solución del problema que desde esta concepción positivista veíamos anteriormente, ¿no? Y del origen de este problema antropocentrista. Entonces, la bioética será una herramienta particularmente útil en el futuro próximo, y ya lo está haciendo, a la hora de discutir sobre la relación hombre-naturaleza y poder tener sobre la mesa todos aquellos elementos que confluyen de una manera u otra en un problema que es global. No solo porque engloba a todo el mundo, sino que engloba además todas las aristas de la interacción social. Entonces, con esta conciencia de un problema ecológico severo, en el año 2000 la Organización de las Naciones Unidas establece la famosa agenda, los 8 puntos, con los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio que no eran para llevarse a término en 1000 años, sino que eran para llevarse a término en los primeros 15 años de este milenio, o sea, hasta el 2015, y luego se pudiera disfrutar de ellos de forma continua, ¿no? Y quería destacar que en esos objetivos, el primero era erradicar la pobreza extrema y el hambre, y el séptimo era garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Lamentablemente, y haciendo un análisis un poco frío, estos objetivos de milenio, esta agenda, los 8 puntos, ha fracasado. Ya estamos en el año 2024 y no solo no hemos podido erradicar la pobreza y el hambre, sino que la pobreza y el hambre han crecido exponencialmente, lo veremos a continuación, y la garantía de una sostenibilidad medioambiental hoy es casi tan frágil como lo era a inicios de los años 2000. Entonces, viendo esta incapacidad, en cierto punto, para llegar a estos objetivos, en el año 2014, la Organización de Naciones Unidas retoma el concepto de desarrollo sostenible y propone la famosa Agenda para el Desarrollo Sostenible o Agenda 2030, donde distribuye toda
filosofía que calzaría el progreso sostenible, el desarrollo sostenible en tres aristas fundamentales: la social, la económica y la medioambiental. La dimensión medioambiental en esta pirámide que hemos puesto intencionalmente de forma inversa llega a estar debajo y diríamos que es, sin intención de menospreciar las otras dos dimensiones, es quizás la que más atención reclama en el momento actual, producto de que está caracterizada por procesos irreversibles que descubriremos a continuación. Entonces, de forma muy rápida, propongo hacer una pequeña revisión de cuáles eran los objetivos de esta Agenda para el Desarrollo 2030, que iniciaba precisamente con el fin de la pobreza y el hambre cero, el desarrollo de energías asequibles y no contaminantes, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina y vida de los ecosistemas terrestres. Si nos fijamos, de los 17 objetivos fundamentales, al menos en 8, la interacción hombre-medio ambiente, hombre-naturaleza, está presente. Precisamente por este rol que mencionábamos anteriormente, por esta importancia que tiene el ecosistema para el desarrollo propio del ser humano. Es interesante que los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y de los objetivos del milenio no fueron utopías, no han sido utopías, sino que eran objetivos completamente accesibles con los medios y el desarrollo tecnológico del que dispone la humanidad hoy en día. La incapacidad a la que hemos arribado para lograrlos, para la Agenda 2030, para el cumplimiento término de la Agenda 2030, nos faltarían 6 años. Y habiendo ya sobrepasado eh, las primeras 2 décadas del milenio, hemos comprobado que no solo hemos sido incapaces de llevar a término estos objetivos, sino que además también teníamos las herramientas para hacerlo. Entonces, no es una incapacidad técnica en estricto sentido aquello que nos imposibilita llegar a esto. Es, a mi juicio, una incapacidad de diálogo y de una estructura de prioridades que, si bien la agenda de desarrollo define con cierta severidad, con cierta certeza, no cala en todos los sectores de este desarrollo sostenible de igual manera, ¿no? Entonces, una revisión muy austera también de la dimensión sociopolítica o social pasa por la democracia. La democracia desde antiguo se entiende como la mejor forma de gestión político-social en cuanto a representación de las voluntades de todos y una forma de gestión política, ¿no? Entonces, si miramos un poco la historia, entenderemos o pudiéramos entender que está determinada por este progreso democrático o vocación a la democracia y regresiones dictatoriales que suelen estar dadas de forma pacífica o a través de elecciones. ¿Por qué decimos esto? Un ejemplo eh, muy relevante fue el surgimiento del COVID-19, de la COVID-19, que ya prácticamente nadie recuerda, o del cual ya no se habla. Fue cómo la aparición de la pandemia contrapuso derechos individuales a responsabilidades sociales. Esto fue un caldo de cultivo, un combustible para movimientos políticos de extrema derecha en todo el mundo, desde Vox en España o La Libertad Avanza en Argentina, como, como un aliciente a este deseo, no diría populista, pero en cierto sentido autoritario, que en última instancia genera una polarización en la palestra política que termina siendo contraproducente hacia este deseo de construir en democracia. Pero si eso es un problema, también hemos visto cómo de situaciones peores, en cuanto al desarrollo democrático de distintas naciones, se ha construido otros
otros paradigmas, otras formas de gestiones de gobierno que realmente redundan en sistemas democráticos. Entonces, pudiéramos hablar de que la dimensión social o la dimensión sociopolítica de este desarrollo sostenible sí está caracterizada por cierto proceso cíclico que lamentablemente varía y no descansa en una forma de reconocimiento democrático perpetua. No descansa y en última instancia se demuestra como frágil, avanza, retrocede, pero siempre hay un movimiento cíclico en cierto sentido. Con la dimensión socioeconómica suele pasar similar. Suele estar definida por momentos de crisis, depresión, reanimación y auge que anteceden a otras crisis y que a su vez son propias del dinamismo económico. Es cierto que no existe consenso en cuanto al ciclismo económico, a esta dinámica cíclica dentro de la economía, pero, por ejemplo, autores como John Maynard Keynes, padre del keynesianismo económico, reconoce que el libre mercado carece de los recursos necesarios para asegurar un autoequilibrio capaz de sostener un empleo, la interacción comercial, la demanda agregada, etcétera, ¿no? Y esto redunda inevitablemente en crisis y momentos de expansión que son propios del progreso económico. Entonces, la crisis, depresión, reanimación y auge, igual que como vimos anteriormente, no son determinantes del progreso económico, sino que están presentes y se dan de forma consecutiva, no para todo el mundo de la misma manera, como veremos a continuación, pero son parte de este, vuelvo, ciclismo económico que define la economía moderna, ¿no? Al menos pasada la revolución industrial y este excedente, eh, este superávit de mercancías que generó la revolución industrial y que dio lugar a una globalización de la economía de mercado. Entonces, como decíamos, este carácter cíclico no se da para todas las personas de una misma forma. La economía, si la miramos a grandes rasgos, para el año 2014, 783 millones de personas padecían de pobreza, según la Organización de Naciones Unidas. Esta cifra para el año 2020 ya había crecido a los 920 millones, no, perdón, 923 millones de personas, lo cual representaba un incremento de la pobreza de casi un tercio. Y esto a su vez trae una exigencia en cuanto a la demanda de alimentos que requiere una mayor producción para satisfacer de forma subvencionada, a cierto punto, aquellas sociedades más pobres o aquellos sectores de las sociedades que por condición de pobreza no pueden permitirse acceder a una alimentación sana de forma correcta como pudiéramos pensar. Entonces, eh, esta dimensión económica sigue siendo cíclica, pero, perdón, la dimensión que no está caracterizada por un punto cíclico, por un ciclo, en cierto sentido, tie- termina siendo la dimensión medioambiental. Si bien las generaciones de la generación Z y todo lo que viene después de la generación Z, entiéndase millennials, etcétera, somos personas con mucha mayor conciencia sobre el daño medioambiental, de la conciencia que tenían nuestros padres, y somos a la vez la generación que recicla, que en teoría somos más responsables con el medio ambiente. Resulta ser que también solemos ser la generación que contamina 3,5 veces más que nuestros antecesores. Contaminamos más, no solo porque botemos basura, etcétera, como suele entenderse formas tradicionales de contaminación social, ¿no? Sino porque consumimos mucha más ropa, la industria textil crece exponencialmente cada año, consumimos mucha más tecnología, todos tenemos celulares, computadoras, tablets, audífonos, que además no los retenemos o no los utilizamos por largos periodos de tiempo, sino que los cambiamos en función de una obsolescencia tecnológica que siempre suele ser una moda, en cierto sentido. Viajamos mucho más y el incremento que nuestra generación ha representado, por ejemplo, en el sector turístico, ha hecho que las aerolíneas, que son un sector altamente contaminante, tenga una expansión
increíble que, que tiene un sector, que tiene una dimensión que afecta el medio ambiente y que no podemos negar, pero que está ahí y que nosotros también utilizamos. Entonces, la tabla que le presento a continuación, no quisiera entrar mucho en detalles, porque como decía anteriormente, el último ciclo de conferencias con el doctor Muñoz eh, ahondó muy bien en esto, pero quisiera tocar particularmente la relación de los ecosistemas desde la industria agropecuaria. La industria agropecuaria es el cuarto sector que mayor contamina el medio ambiente, tanto la producción de carne, que es lo que entendemos como sector pecuario, como la producción de vegetales, hortalizas, etcétera, que es lo que entendemos como sector agropecuario. Este estudio que tenemos acá es un estudio que definió unos investigadores en la Asociación Española de Ecología y Medio Ambiente en el año 1980, donde hacían una proyección sobre cómo se comportaría la degradación de los suelos en los próximos 50 años. Es extraordinariamente interesante si miramos la definición de eriales. Eriales, para quien no esté familiarizado con el término, son áreas con serios procesos antrópicos de erosión, o sea, procesos de erosión ocasionados por el ser humano, desertificación, etcétera, 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 que son de carácter irreversible, o sea, no pueden ser recuperados. Y esta variación representa un 60% solo en 50 años, con las formas ya extraordinariamente nocivas para el medio ambiente que se tenían de producción en el año 1980. Esto es una crisis que en números quizás no se nota mucho, pero sería bueno quizás tocar el tema de la formación de suelo. La formación y la erosión de suelo es un proceso muy complejo. El suelo no es simplemente el sustrato de la vida, es el lugar donde existe una biodiversidad extraordinaria, inmensurable en cierto punto, que no solo sostiene, sino que permite la generación de vida, desde la descomposición hasta ofrecer nutrientes a plantas, animales, etc. Para que tengamos idea del problema que tenemos presente, entenderíamos que para hacer un centímetro, para lograr la generación natural de un centímetro de suelo, se requiere aproximadamente 1000 años de suelo fértil. Estamos hablando de los procesos naturales que dan lugar a la creación de suelo. Ahora, cada año, según la FAO en el 2014, que es el último estudio al que yo tuve acceso, la humanidad desgasta aproximadamente 24.000 millones de toneladas de suelo en todo el planeta. Esto es un ritmo de degradación tan grande que no solo hace que los suelos cada vez sean más infértiles y por tanto menos productivos, sino que hace que además los volúmenes de producción que se tienen, que necesitan ser mayores por este surgimiento de la pobreza, por esta desigualdad, por esta economía del mercado que exige cada vez mayor producción, requiere de mayor tecnicismo y mayor explotación de ese mismo suelo. Entonces, la tasa de pérdida supera astronómicamente la tasa de formación y en la actualidad el 33% de los suelos agrícolas ya se encuentran con un estado de erosión irreversible. Estamos hablando de un volumen agrícola que si bien aún no es determinante, en algún momento será determinante de la capacidad productiva de nuestra especie para producir alimentos, ¿no? Entonces, quisiera extender el, pro- la- o, o ilustrar la forma de extensión de este problema a una dimensión en la cual normalmente no se hace hincapié. Porque cuando hablamos de medio ambiente y el problema ecológico se suele entender una especie en Australia que estaba al borde de extinción o ecosistemas en China que se ven gravemente afectados por la contaminación, etcétera, ¿no? Pero el problema medioambiental, si esta dimensión de desarrollo sostenible que veíamos anteriormente están estrechamente vinculadas, el problema medioambiental tendrá una repercusión concreta en todas las dimensiones de vida social, en todas las dimensiones de vida, en cierto punto. Para el año 2000,
a la Organización Mundial de la Salud, un afán por entender los movimientos poblacionales, etcétera, 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 junto con el panel intergubernamental de cambio climático, lograron estimar en aproximadamente 50 millones de personas aquellos emigrantes que eran emigrantes climáticos o refugiados climáticos. Esta cifra, para el año 2025, se estimó que llegaría a duplicarse a los 100 millones, mientras que para el año 2050 llegaría a los 200 millones de personas. Las migraciones poblacionales por cambio climático suelen estar estrechamente ligadas al estrés hídrico, a la falta de agua en las zonas desérticas, etcétera. Pero partiendo de las causas que generan estos movimientos poblacionales, podemos entender que la migración ha sido siempre otro combustible para los movimientos políticos de los extremos políticos, ¿no? Derecha o izquierda. Incluso afecta no solo a aquellos países que son receptores de migrantes en cuanto a esta proliferación de opiniones contrarias a la inmigración y situaciones sociales que se dan con la inmigración, etcétera, sino afecta grandísimamente también a los países que se entienden como emisores de migrantes, porque se pierde la capacidad de contrapeso en las instituciones democráticas para hacer frente a algunas ideas, se pierde la capacidad de generación y por tanto una capacidad de desarrollo. Entonces, esto va aunado a unos movimientos poblacionales que normalmente suelen abandonar el campo, suelen abandonar las zonas rurales y emigran a las ciudades en busca de condiciones salariales mejores o simplemente condiciones de vida un poco más dignas, ¿no? Y esto hace que este abandono de las zonas rurales tenga que producir mayor cantidad de alimentos para una población que crece, crece y crece con menos recursos naturales, producto de la erosión, producto de la falta de insumos en la agricultura, etcétera, 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 y a la vez con menos mano de obra. Esto es un problema al cual nos estamos adentrando, que ya se ve, que se vislumbra, del cual se viene hablando mucho en los últimos 10 años y contra el cual no se está haciendo todo lo que se debería para frenarlo. Y esto supondrá una crisis sin precedentes, a mi juicio, para la humanidad como especie, porque estamos hablando de una carencia que cada vez va a ser mayor en la producción de alimentos y por lo tanto en la capacidad de los seres humanos en los distintos contextos, países desarrollados, en vías de desarrollo, para acceder a la misma cantidad de alimentos. Entonces, esto será un problema estrechamente vinculado a los cambios medioambientales. Entonces, este influencia del medio ambiente en la economía o del cambio climático se suele dar de forma directa o de forma indirecta. De forma directa es como todos hemos contratado alguna vez, perdón, mediante tornados, ciclones, terremotos, etcétera. Pero todo lo que mencionábamos anteriormente entra dentro de esta forma indirecta en cuanto a una constante afectación a las capacidades productivas, al deterioro de los ecosistemas, etcétera, ¿no? Así se llega a un año 2024 en el cual el año pasado la Asociación de Ecología Terrestre de España eh, mencionaba que el 20% del PIB mundial se desperdició o se perdió debido a problemas relacionados con el cambio climático. Pero un paso más allá, estas pérdidas para el año 2025, o sea, el año próximo, se estiman en aproximadamente 3.000 millones de dólares. Solo la región andina de América perderá aproximadamente el 7% de su PIB por problemas vinculados al cambio climático. Y esto es un tema extraordinariamente serio al cual no es que no se le preste la atención necesaria, es que no se toma o no se aborda
con todos los recursos que requiere un problema de este tipo para ser solucionado. Eh, y se suele ver, como decíamos, muy acotado a una dimensión específica de este modelo de desarrollo sostenible. Es como si la interacción entre las tres dimensiones no estuviera palpable en cada uno de los procesos que dentro de ellas ocurren. Un ejemplo que ilustra bastante bien, a mi juicio, este tema es una estadística que hizo la sociedad, una empresa chilena, Latinobarómetro, en el año 2018, si mi memoria no falla, donde tomaron muestras poblacionales de entre 1.000 y 1.200 personas en función del país que se estuviera encuestando. Y la pregunta estaba vinculada a sectores públicos, simplemente con la intención de relacionar esta crisis ecológica, la afectación económica y, por ejemplo, el acceso concreto a un servicio público como la salud pública. Traemos esta encuesta que realizaba Latinobarómetro, ¿no? Entonces, en la primera columna tenemos el porcentaje de encuestados satisfechos con el servicio de salud pública. En la segunda columna vamos a encontrar los encuestados que no han accedido o que no están satisfechos con los servicios de salud pública. Si pasamos a una segunda encuesta, en el mismo año y en los mismos países, con además los mismos poblaciones encuestadas, vemos cómo hicieron preguntas relacionadas a la noción de economía. La pregunta en sí era, ¿cómo comprende usted el progreso económico de su país? Y entonces, las respuestas se dividieron en tres sectores: en progreso, está estancado o está en retroceso, con una agrupación muy sencilla por percentiles, donde el tercero hacía referencia a está estancado, el segundo a en progreso y el primero en retroceso. Podemos constatar una correlación que es inversamente proporcional al crecimiento de esta noción de pérdida de valor, de poder adquisitivo económicamente hablando, o de estancamiento de la economía, con el, el, el descenso de el acceso a servicios públicos o la conformidad que de ellos se deriva. Estos, estos ejemplos se pueden hacer infinitud de ellos. Simplemente eh, creo que ayuda a ilustrar muy bien esta correlación entre crisis medioambiental, pérdida económica y la pérdida de los estados-nación por ofrecer incluso servicios públicos, ¿no? Entonces, una reflexión importante que deberíamos tomar, perdón, es que esta idea de la ilustración de que el conocimiento científico sería garante de un progreso perpetuo y por lo tanto suficiente en cuanto a desarrollo, es muy frágil en su formulación. Como veíamos anteriormente, el problema ambiental desde el año 2000, existen soluciones técnicas para ellos que no se llevan a término porque no alcanza o no es suficiente en cierto sentido el conocimiento técnico para ser extrapolado a todas las dimensiones que este problema requiere. Entonces, vemos cómo el cambio climático no solo termina condicionando esa idea de progreso, de vocación hacia un progreso perpetuo, sino que en muchos casos terminará determinando hasta qué punto podemos o no seguir progresando eh, económica, socialmente, en cierto sentido. Entonces, en medio de esta discusión, la bioética, que sí nace con este carácter, en cierto punto, más vinculado al medio ambiente, rescata un concepto que es ética ambiental, que se hace indispensable para entender, de cierta manera, para la discusión que vamos a tener a continuación. Entonces, eh, si bien su origen es difícil de centrar, podemos entender que se hace más popular en la segunda mitad del siglo XX y su misión eh,
estaría referida a entender si existen o no obligaciones morales del ser humano con la naturaleza. Y su objeto de estudio será precisamente ese, la naturaleza como objeto de discusión moral para la relación hombre-naturaleza. Surge o su popularidad dentro de la comunidad científica se da luego de un libro muy famoso del cual todo el mundo se hace eco cuando habla de medio ambiente, que es La Primavera Silenciosa de Rachel Carson. Es un libro que se publica en 1968, perdón, donde esta bióloga marina hace por primera vez un llamado a la sociedad a decir, ojo, el uso de pesticidas, entiéndase, todo el conjunto, en conjunto de pesticidas que se utilizan en la agricultura, herbicidas, fungicidas, etcétera, insecticidas, nematicidas, una amplia gama de productos químicos, está afectando gravemente el ecosistema a un punto en el que ya para ella en aquel momento era irreversible. Luego, par de 4 o 5 años posteriormente, si mi memoria no falla, creo que fue en el 72, 73, 1972, 1973, el Club de Roma, que es una de las primeras comunidades de científicos que se agrupa con esta preocupación del problema del cambio climático por acción antropogénica, o sea, por aquel daño que el hombre hace al medio ambiente, encarga al MIT una simulación eh, que fue muy interesante porque se tituló el artículo que deriva de esta experimentación, se tituló Los límites del crecimiento, donde se evaluaba el crecimiento de la población y el crecimiento económico con su huella ecológica. El resultado es que para el año 2100, decía esta predicción, la huella ecológica ya sería un factor determinante contrario al crecimiento de la población y al crecimiento económico que ella misma requiere en esta vocación de progreso. Hay otros libros y otros artículos que se hicieron famosos o que son clásicos precedentes como el informe de Butterland, etcétera. Pero básicamente estos dos son como el parteaguas que alerta al mundo de un problema que hace 2 siglos veníamos ocasionando y que cada vez se incrementa y llega a ser peor en cierto punto. Entonces, la ética ambiental fue complejizando este campo de estudio e intentó, entre otras cosas, responder si la naturaleza como hábitat del hombre tendría un valor en sí misma o solo si este valor estaría dado por la utilidad que tiene para el hombre, etc. Y con esto tenemos los 4 paradigmas fundamentales que componen, en cierto punto, a esta dimensión de la ética ambiental dentro de la bioética. Tendríamos el antropocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo y la teoría de la liberación y derecho de los animales. Por cuestiones de tiempo y también cuestiones de precisión en cierto sentido, vamos a hablar sobre antropocentrismo y biocentrismo. Eh, ¿Por qué no del ecocentrismo y la teoría de la liberación de los animales? El ecocentrismo de Aldo Lobo es una corriente al interior de la ética ambiental que no logra homogeneizar su argumentación y suele ser extremadamente ambigua. Ideas o argumentos como que todos los seres vivos son entes teleológicos en sí mismos y por lo tanto son fines en sí mismos y todos merecen de la misma consideración. Desde un punto de vista meramente ecológico, termina siendo irracional, porque las interacciones entre los entes de un ecosistema no se dan en esta dimensión de respeto y cuidado del otro, sino que hay relaciones alelopáticas, simbióticas, asimbióticas, etcétera, que no pueden, para existir, Ujú. entenderse a cada elemento como un fin en sí mismo, por lo tanto,
necesario de respeto a su derecho a la vida, etcétera, etcétera. Por tanto, por tanto, esto, a falta de una congruencia argumentativa, hemos decidido no prestarle demasiada atención de momento, mientras que la teoría de liberación y derecho de los animales de Paul Taylor entra en estricto sentido dentro de todo este paradigma que Peter Singer desarrolla como biocentrismo. Simplemente que el biocentrismo de Peter Singer extiende este tema de la teoría de liberación y derecho a una capacidad que define como capacidad sintiencia que descubriremos un poco más en los próximos minutos. Entonces, quien nos llama la atención particularmente es este paradigma, el antropocentrismo. El antropocentrismo es una cosmovisión, en cierto sentido, que pone al hombre como centro de toda la naturaleza. Eh, es, creo, muy importante a la hora de hablar de un paradigma antropológico, perdón, a la hora de hablar de un paradigma dentro de la ética ambiental, conocer su origen. Cuando se suele hablar de antropocentrismo, se toma un artículo de Leigh Wayne Jr., ah, que es un artículo de 1960, 60-70, donde este autor norteamericano centra en la crisis ecológica actual la relación, o sea, en el problema ecológico actual la- lo centra en la comprensión judaico-cristiana que tiene el mundo moderno, el mundo postmoderno, de la relación hombre-naturaleza. Este artículo lo propongo discutir muy brevemente porque se toma como una verdad incuestionable y siempre que alguien habla o que se puede leer sobre antropocentrismo, ecología, medio ambiente, es como que esto es un dogma y en cierto sentido es un artículo que si bien aporta algunas notas importantes, carece de agudeza de cierto modo. Esta idea de centrar en la ecología, el problema ecológico, en la comprensión judaico-cristiana del mundo, por el libro del Génesis, donde supuestamente eh, Dios le da al hombre el mandato o cierto dominio sobre el resto de las especies, etcétera, en contraposición con una concepción metafísica, de, eh, con cierto animismo pagano, donde se entendía al hombre como parte de un ciclismo metafísico donde reencarnaba en otras especies, etcétera, no quita, o para Len Jr. sí quita este cuidado del hombre con la naturaleza. Pero lo que el autor desconoce en cierto punto es que esta victoria del cristianismo, que él así rescata en su artículo, versus el animismo pagano, no pone al hombre como medida de todas las cosas. El hombre como medida de todas las cosas tiene un precedente más claro en la antigua Grecia, con Protágoras de Abadea. Y esta idea de progreso perpetuo que Wade también rescata como esta idea lineal del desarrollo humano, no tiene un centro en una concepción cristiana o judaico-cristiana de la historia, sino en, más bien en Francis Bacon y en René Descartes. O sea, el desarrollo del método científico y la comprensión del ser humano como una máquina perfecta, capaz de transformar la naturaleza, y esta propuesta de Descartes para abandonar el método escolástico clásico y pasar a una observación y una experimentación controlada desde la corroboración empírica, que es el método cientificista que utilizamos hoy para relacionarnos con todo y que, como vimos al principio, es fundamento de cierto utilitarismo que hemos desarrollado con la naturaleza, no tiene nada que ver con una comprensión religiosa, histórico-religiosa de la relación hombre-naturaleza, sino más bien con una forma de desarrollo conceptual del cual la posmodernidad y la modernidad utilizaron para regir todo su nivel de relación con el ecosistema.
Entonces, este antropocentrismo que Lane destaca, ciertamente sí ha sido el protagonista de la relación hombre-naturaleza. No reconoce en la naturaleza ningún valor, simplemente la entiende como un bien para el hombre y de ahí deriva su importancia. Eso es el mayor alcance que tiene el antropocentrismo en cuanto a reconocimiento de valor en los seres no humanos, los seres vivos no humanos. Entonces, tenemos dos formas de clasificar este antropocentrismo, una forma perceptual, en la que el hombre se descubre en relación con la naturaleza y por lo tanto es él quien, como decíamos, confiere valor a aquello que lo rodea, y un antropocentrismo normativo que rescata esta superioridad humana por cuestiones evolutivas, donde centra el valor en él y en cierto punto rechaza la idea de valor en los ecosistemas y otras formas de vida, ¿no? Ahora, el biocentrismo, como este segundo paradigma al que íbamos a entrar a discutir de Peter Singer, eh, rescata que el ser humano requiere de vivir en armonía con el medio, no por encima o fuera de, o fuera de este, perdón, sino como un ente más al interior del medio ambiente. De acuerdo a biocéntrica, todas las cosas naturales, los ecosistemas, la vida, etcétera, tienen derecho a existir independientemente de su grado de autodeterminación. Para Singer, para Peter Singer, el biocentrismo tiene cuatro premisas fundamentales, en cierto punto, donde está este valor intrínseco de todas las formas de vida, la igual consideración entre especies, que estaría determinada desde esta forma de entender que cada ente es valioso en sí mismo, y la interdependencia de los seres vivos. O sea, una forma de relación en la cual el bien de uno depende de otro y, por último, una responsabilidad humana para, con los otros entes que la rodean. El problema del biocentrismo, ya se ha discutido mucho esta idea también de Peter Singer de la capacidad de sintiencia y por lo tanto en la capacidad de sintiencia de todos los animales, especialmente los no humanos, para él radica un reconocimiento de derechos y por lo tanto un respeto a la vida, lo cual casi llega a aterrizar en el mismo problema que se encuentra el ecocentrismo en cuanto a decir, si todas las formas de vida tienen un derecho a existir, por lo tanto, para mí sería completamente inmoral consumir carne, pero es que también pudiera ser en cierto punto inmoral consumir vegetales, verduras o cualquier otra forma. Y como decíamos, al interior de un ecosistema, las relaciones entre los seres que lo componen no se dan en esta lógica. Evidentemente, el ser humano con su relacionalidad superior está llamado a un servicio, y esto es una responsabilidad que rescatamos del biocentrismo, pero esa responsabilidad no puede poner al ser humano a una dimensión de igualdad con el resto de los entes que componen un ecosistema. O sea, termina siendo irracional también en cierto punto. Entonces, la capacidad de sintiencia que Peter Singer rescata es una forma la cual, según él, obliga a los seres humanos a reconocer derechos en los animales. El problema de esta afirmación es que entender a los animales como sujetos de derecho, hasta ahora, yo no soy jurista y puedo simplemente remitirme a lo que he podido estudiar de algunos profesores y lo que he leído el tema, es que el fundamento del derecho romano que utilizamos en esta parte del mundo tiene su fundamento en los filósofos clásicos que precisamente comparaban al ser humano con los animales para entender a este como sujetos de derecho, porque la definición de sujeto de derecho designa supramente a los entes de los cuales es posible imputar derechos y
y obligaciones. Entonces, si en la capacidad de sintiencia pudiéramos reconocer derechos, también deberíamos reconocer obligaciones de los animales. Y esto es una discusión que el biocentrismo no logra salvar. Existen diversos casos en la historia donde la discusión de los derechos de los animales se lleva a la palestra jurídica, en cierto sentido, como fue el caso de la orca Tilikum contra la Corporación de los Mares y Océanos, donde la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos termina eh, fallando a favor de esta corporación, diciendo que si bien se quería generar por parte de los demandantes, que es una asociación que representaba a la orca, se quería generar cierto cuidado y responsabilidad con el animal, no existía una norma legal que sustentara esta acción legal y por lo tanto tenían que desestimar el caso. Hay otros, ha habido otros casos en los cuales sí se ha fallado a favor de los animales de forma particular hacia su cuidado y esto es necesario. No estamos en absoluto diciendo que no se debe tener una responsabilidad con los animales. El problema es entenderlos como sujetos de derechos en sí mismos. Hay otras categorías legales que se están discutiendo, eh, que veremos a continuación, que incluso son más eficientes a la hora de velar por los derechos referidos a vivir en condiciones de bienestar animal, de cuidado, etcétera, etcétera, en los distintos situaciones de forma general y para casos particulares establecer jurisprudencia comparativa de ciertos elementos que se pueden traspolar y con esto no solo asegurar una responsabilidad del ser humano con los animales, sino asegurarle a estos últimos una existencia placentera, confortable, sana, en cierto punto. En ese caso, es el paradigma antropológico ambiental, que es un quinto paradigma al interior de la ética ambiental en el cual hemos estado trabajando y el cual con gusto he visto expandirse bastante. Eh, Referido a este tema de los derechos animales, pretende mover los animales de cosas, de la categoría de cosas que tienen dentro de la mayoría de los marcos legales, a seres sintientes, por ejemplo, o a objetos de derecho, en cierto punto, lo cual aseguraría una responsabilidad moral del hombre con los animales en su conjunto y con los ecosistemas de los cuales el hombre forma parte. Entonces, para este paradigma antropológico ambiental, los ecosistemas no solo tendrían un valor por la importancia que representan para el ser humano, sino que serían valiosos en sí mismos, serían útiles en sí mismos por la posibilidad de generación de vida que ellos mismos generan, que ellos mismos garantizan en cierto punto, y de la cual el ser humano se ve beneficiado extraordinariamente. Esto no quita en ningún sentido el rol del hombre al centro de la discusión sobre cuidado de la naturaleza por varias razones. Primera, la capacidad de razonamiento compleja que el hombre posee es garante de que es el único ente de la naturaleza capaz de cuidar de ella de la forma más eficiente posible. Eh, pero tampoco llega al punto antropocentrista de entender la naturaleza como un bien del cual el hombre puede o no disponer a su antojo, simplemente velando o pensando en un beneficio inmediato. Entonces, ah, es, olvidaba esto y es extremadamente importante. Al interior del paradigma antropológico ambiental, la bioética global y esta noción de ecología integral se utiliza con su carácter interdisciplinar como una herramienta eficiente para dar solución a problemas complejos que desbordan el alcance al que llega simplemente propuestas particulares en ámbitos particulares. Un ejemplo de cómo la bioética pudiera ser esta herramienta para la solución de problemas lo tenemos en la agricultura.
La agricultura ha estado presente en casi todos los momentos históricos del hombre en su evolución, desde la antigüedad clásica con las primeras, con el desarrollo de las primeras formas o herramientas como el arado, etcétera, para la producción agrícola hasta la Edad Media con la implementación de los primeros fertilizantes y luego en la Edad Moderna del siglo XIX, con el surgimiento de los fertilizantes industriales, ha ido sufriendo revoluciones una tras otra, una tras otra, una tras otra, que han ido generando volúmenes de producciones cada vez mayores, con menos esfuerzo, y por lo tanto esto termina siendo un bien. El problema es que en el siglo XX, finales del siglo XX, los biofertilizantes o la aparición de biofertilizantes, específicamente las bacterias promotoras del crecimiento vegetal, se presentaron al mundo como otra revolución en la agricultura porque serían capaces de producir mucho más, o sea, incrementar los volúmenes productivos, disminuir costos, reducir drásticamente la contaminación del medio ambiente y un sinfín de beneficios, incluso hacia la capacidad de resiliencia de los propios ecosistemas, que se entendía como la próxima revolución de la agricultura. Eh, para sorpresa del mundo entero, ha pasado 50 años o más de esta revolución y los cambios son mínimos. O sea, es, la industria de los biofertilizantes sigue creciendo, pero a un ritmo extremadamente lento que no acompaña la necesidad de cambio que se requiere en la relación hombre-naturaleza, específicamente en el sector agrícola, pero además termina siendo ineficiente en su aplicación, en la forma incluso de marketing que genera en el sector agropecuario. Y esto es profundamente alarmante, porque, como decíamos, es tener la capacidad técnica de hacer un bien extraordinario que tendrá una repercusión económica extraordinariamente buena, una repercusión ambiental extraordinariamente buena, pero que no se lleva a término porque o no se sabe aplicar, o no se sabe, en cierto sentido, vender, o no se sabe qué alcance puede tener real en la producción, pero la comunidad científica todo esto lo conoce, todo esto lo ha experimentado hasta la saciedad en la mayoría de las especies vegetales, y estoy incluyendo sistemas de pastoreo, etcétera, 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 pero sin embargo no tiene una aplicación constante. Simplemente por una falta de diálogo entre el sector productivo y la comunidad científica y aquellos sectores productivos que ni siquiera son industriales, sino que son la pequeña granja productora en medio de Querétaro. Eh, y así pasa mucho en disímiles casos. Hay, hay elementos también en la minería, etcétera, 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 donde la bioética global pudiera, con esta, repito, con esta capacidad que tiene de transdisciplinar, poner sobre la mesa un grupo de cuestiones y ofrecer una solución viable, una solución real, en cierto sentido. Entonces, otra cuestión que, como mencionábamos anteriormente, este paradigma antropológico ambiental rescata es una noción de ecología integral que entra dentro de este bien común. El bien común se propone como una expansión de él que abarque a la naturaleza entera, ¿no? Y esta noción de ecología integral, perdón, eh, no analiza simplemente los factores que interactúan en un ecosistema como lo hacía la ecología tradicional, sino que se pretende que logre un desarrollo en su campo de estudio capaz de integrar la ecología ambiental, cultural, social, etcétera, que mencionaba el Papa Francisco de una forma muy, muy aguda en Laudato Si. Eh, de esta manera, solo de esta manera
se puede atender problemas particulares comprendiendo el conjunto de los factores que afectan a él. Ahora que mencionábamos los datos, sí, eh, me gustaba mucho un ejemplo que ponía el Papa de una forma muy sencilla. Decía, no se puede atender, no se puede preocupar uno, en cierto sentido, por una zona que se contamina sin antes ver también por qué la sociedad termina botando basura ahí. ¿Por qué no hay ya esto es una interpretación propia, ¿no? ¿Por qué no hay un sistema de recolección de esa basura? ¿Por qué no hay un sistema donde pueda reciclarse? ¿Por qué no hay una educación en la cual las personas entiendan que esto termina siendo un problema sanitario? Esta noción de ecología integral dentro del bien común sería esta garantía de entender el problema ambiental de una forma holística y, a mi juicio, es la única forma de no fracasar nuevamente con esta Agenda de Desarrollo 2030, de que los próximos 6 años no estemos planificando otra Agenda de Desarrollo 2050, porque se requiere de esta visión global para poder ser capaces de rescatar la interconexión de todos los factores que tienen que ver y de los cuales el medio ambiente es quizás, o en muchos casos, es el más frágil. Entonces, eh, esa es la propuesta que se hace desde un paradigma antropológico ambiental, como este paradigma al interior de la ética ambiental, que no supone la educación o la creación de un hombre nuevo, sino supone rescatar esta conciencia ambiental y mantenerla en relación con el conjunto de los elementos que el hombre interactúa día a día. Entonces, sin más, yo quedo sujeto a las preguntas que puedan tener. Con gusto responderé. Déjenme. Listo, muchas gracias, Reinier, magnífica tu exposición, muy interesante. Te voy a hacer llegar algunas preguntas que nos han compartido. La primera dice, eh, ¿cómo influye la producción de alimentos en el problema medioambiental? Mm, Esto es una pregunta muy, muy amplia. O sea, la producción de alimentos se distribuye, como decíamos, mencionamos en algún punto, en dos formas, la producción ecológica y la producción pecuaria. Las dos tienen una alta influencia, vuelvo a utilizar el término, en el medio ambiente, pero sin lugar a dudas, la producción pecuaria, que es esta que produce carnes o alimentos de origen animal, entiéndase cuero, etcétera, etcétera, eh, es el cuarto sector que mayor emite gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero es el sector que emite otros gases, lo que se conoce como gases raros, que si bien no tienen el mismo efecto que los típicos o aquellos que denominan como gases de efecto invernadero que todo el mundo conoce, el dióxido de carbono, etcétera, etcétera, terminan siendo más contaminantes porque se emite de ellos un volumen de emisión mucho más grande. Eso, sumado, aunado a la erosión de los suelos que representa la agricultura, por ejemplo, la parte pecuaria, eh, la preparación de suelos, que es un proceso siempre necesario para la siembra, eh, el pase de grada, que es estos tractores que vemos con pequeños discos muyendo el suelo, cada vez que se utilizan o se invierten los prismas de suelo, terminan degradando hasta 15 centímetros de suelo por paso. Y en algún momento de la presentación decíamos que para generar 1 centímetro de suelo fértil se requieren 100 años. Cultivos como la papa requieren de pases de grada 4 veces. Entonces, eh, esa noción sería importante entenderla, ¿no? Bien, muchas gracias. Nos preguntan si puedes recomendarnos algunas lecturas o qué libros podrías recomendarnos para profundizar en el tema. Yo recomiendo, sinceramente, para aquellos que no lo hayan manejado, la encíclica del Papa Laudato Si.
no es que sea un libro religioso, evidentemente, eh, pero la noción de ecología integral que el Papa rescata es probablemente, a mi juicio, la forma más compleja de entender, la forma más ilustrativa de entender un problema complejo como suele ser la ecología integral. También me parece extraordinariamente bueno este informe que decíamos, el límite del desarrollo eh, del Club de Roma, porque pone las tres variables, el desarrollo humano, el desarrollo ecológico y la huella ecológica, en contraposición. En la conferencia hablamos de cómo el desarrollo humano y el desarrollo económico terminan siendo determinados por la huella ecológica, pero también explica cómo el desarrollo económico termina siendo estrictamente determinado por el crecimiento humano. Y se hace un libro, un artículo interesante. Muchas gracias. Otro comentario dice, bueno, tú conoces la realidad de México, del campo mexicano. ¿Cuál sería tu pronóstico para nuestro país? México es un país eh, exportador de alimentos por autonomía, con la característica de que también es un país que importa, la última vez que estuve revisando, creo que el 65% de los alimentos que consume. El problema de México es, de una forma muy general, ¿no? Es que la economía ya no tiene, como en todos lados, la producción agrícola no tiene este carácter de subsistencia, tiene un carácter comercial. Los grandes volúmenes de producción de México que exporta no se utilizan en México en algunos casos. Y esto hace que México tenga una fragilidad grandísima en cuanto a que el 60% de su alimentación requiere ser importada. El campo mexicano todavía, la parte que yo tuve el gusto de conocer en Querétaro, eh, rescata mucho de este conocimiento ancestral, pero le falta la compañía de el ámbito científico, a cierto punto, que con humildad, ¿no? Muy importante, eh, termine enseñando o termine mostrando algunas formas de producción nuevas que suelen ser, como decíamos, mucho más económicas, mucho más eficientes, incluso que humanizan mucho más el trabajo en la agricultura, ¿no? Un par de comentarios. Dice, es un tema muy interesante, da para muchos debates y comentarios. Creo que como muchos otros temas, los intereses económicos y el poder político pasa por encima de la ética. La firma de tratados internacionales en favor de la ecología se quedan solo para la foto. Una pregunta sería, ¿existe algún tratado internacional que pueda regular esto? Existen intentos. El Tratado de París fue uno de ellos, el Tratado de Tokio fue otro de ellos. El problema es que, como bien decía la persona que hace el comentario, termina en la foto. O sea, en el mejor de los casos termina en la foto con un montón de mandatarios de distintos países, en los más distintos contextos, tratando de establecer políticas ecológicas para todo el mundo por igual. En esto hay que salvar que el Tratado de París sí tuvo la distinción de decir, bueno, los países en vías de desarrollo tienen que necesariamente recibir concesiones de los países más grandes en cuanto a eh, esta idea de ecología y medio ambiente y esta idea de producción ecológica, en cierto punto. Eh, pero fuera de eso, no termina habiendo una iniciativa global en la cual todo el mundo se sume. Esta idea de Greta Thunberg y todo el mundo detrás de ella ya no, no, no tiene un efecto real en la relación hombre-naturaleza, no tiene un efecto real, no termina por calar, en cierto sentido. Sí, de acuerdo. Otra pregunta es, así como Paul Taylor promueve esta línea de los derechos de los animales o Peter Singer el biocentrismo, ¿qué autor nos puedes decir o qué autores suman a esta propuesta del paradigma antropológico ambiental? Bueno,
Paradigma antropológico ambiental fue una idea de tesis que fue la que hemos estado llevando a cabo con el CISAF. Lo que he visto es que ya es una frase que en algunos artículos se utiliza bastante, eh, pero no es tanto un tema nominal, sino lo que se pretende detrás eh, de este concepto, de esta idea. Hay un autor que a mí me llamó mucho la atención. De hecho, por aquí tenía yo su artículo cuando estaba preparando la conferencia, ah, que se llama, ahora no recuerdo su nombre, pero me parece que es mexicano también. Y toma esta idea de paradigma antropológico ambiental y hace una precisión bastante certera, porque si se lee, se lo puedo compartir, Pati, y lo puedes Claro, poner a disposición, pero es como esta distinción desde el antropocentrismo sin llegar a ser biocentrista, en cierto sentido, ¿no? Paul Taylor y Peter Singer tienen el privilegio, en mi juicio, de haber iniciado movimientos en cierto sentido o corrientes de pensamiento, pero carecen ambos de una argumentación concisa que lograse articular eso, y en eso es lo que estamos trabajando de alguna manera, ¿no? muchas gracias, Reinier. Interesante la propuesta de la tesis, ¿no? Sobre el paradigma antropológico ambiental. Otra pregunta dice, ¿cuál es en concreto la función de la bioética en el tema de la ecología? La función de la bioética en el tema de la ecología es simplemente, es este carácter interdisciplinar que tiene la bioética para poder poner en conversación distintas ciencias, distintos saberes sobre un problema concreto. Problema concreto que puede ser la erosión de los suelos, la pérdida de biodiversidad en los mares, el tema que se escoja, pero es que en ecología es muy difícil hablar de un solo factor. O sea, de hecho, no me viene a la mente ahora algún caso en el cual podamos discutir un solo factor. La bioética pudiera primero, trazar un norte, representar qué es lo realmente relevante, qué es lo secundario, terciario, etcétera, etcétera. Establecer una jerarquía y sobre esa jerarquía hacer que interactúen distintos saberes para ofrecer una solución, como decíamos, un problema concreto. El ejemplo de la agricultura y la revolución que se esperaba del estallido de los biofertilizantes nunca sucedió, nunca ha sucedido. Y no hay una explicación científica para eso. Es simplemente una incapacidad humana de dialogar. Bueno, dos comentarios. Uno dice, el campo mexicano se abandonó para apostar a otras agendas relacionadas con la industria. Y bueno, eso es verdad, ¿no? Y una Mm. última pregunta, nos dice Ana, que si el gas metano de los animales es tan significativo. Sí es significativo, sí es significativo. Lo que pasa es que se termina lamentablemente bromeando mucho, pero el gas metano es uno de los gases con efecto invernadero, los gases contaminantes, y el sector ganadero que lo genera crece, 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 y por lo tanto sus emisiones crecen constantemente. La agricultura, creo que lo habíamos mencionado, es el cuarto sector después de la minería y la industria automotriz, creo. Sé que hay tres delante, pero ahora mismo no recuerdo cuáles. Con mayor efecto contaminante, emisión de gases, o sea, referido a la emisión de gases de efecto invernadero precisamente por esto. Muchas gracias, Reinier. Pues ha sido una mañana maravillosa con este tema que es tan interesante para todos nosotros y que además es necesario conocer cómo es la interacción del hombre con el medio ambiente, ¿no? Y cómo este avance biotecnológico, pues también puede, no solamente afecta, sino que también puede promover el cuidado medioambiental. Muchísimas gracias. Agradezco a todos los asistentes que se conectaron esta mañana en este seminario de educación continua en bioética. A nombre del doctor Antonio Muñoz, que también nos acompañó el día de hoy, pues les doy
las gracias a ustedes que se conectaron, y les recuerdo que pueden registrar su asistencia en el enlace que les hicieron llegar a través del chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Reiniel. Los esperamos en nuestro próximo seminario. Hasta luego. Hasta luego.